Hola amigos, muy buena tarde, qué gusto saludarlos en esta ocasión. Rodrigo Guerra a sus órdenes, titular de Guerra Wong y Asociados Abogados, y bueno, conduciendo como siempre el programa Derecho para Todos. Es para mí un honor encontrarme en esta ocasión con un gran amigo, excelente abogado, el licenciado Emilio Nava Muciño. Emiliano, gracias Muchas por gracias. acompañarnos en esta ocasión. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que para Emiliano es completamente manejable. Como saben, el programa busca el hacer práctica toda esa información y conocimiento del derecho para que todos tengamos acceso a dicha información. Antes de empezar y de abordar el tema tal cual, me gustaría recordarles que estamos a sus órdenes. Recuerden escribirnos, mantengamos comunicación en todos nuestros canales, YouTube, Facebook, Instagram. Saben que respondemos todas las dudas que se lleguen a presentar. Si no nos da tiempo durante el programa, pues bueno, te voy a comprometer de una vez, Emiliano, a que nos ayudes a responder las dudas de nuestro público Con todo gusto, amigo. y pues podamos saciar precisamente esas inquietudes que vayan surgiendo. Me permito leer una breve reseña del maestro Emiliano. Es abogado postulante con más de 15 años de experiencia en diversas materias, específicamente civil, penal y amparo. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con maestría en juicios orales, de la cual fuimos compañeros y donde tuve el gran honor y gusto de conocerlo. Actualmente presidente de la Barra México Interamericana y operador político en diversas situaciones. Pues bueno, el tema tal cual, Emiliano, es control judicial por omisiones del Ministerio Público. Sí. Nuevamente te agradezco que nos acompañes. Y pues bueno, me gustaría empezar abordando este tema desde su origen, si lo podemos plantear de esa manera. ¿Qué es para ti la audiencia de control? ¿Cómo podemos definir y qué es como tal la audiencia de control judicial? Claro que sí, amigo. Bueno, muy buenos días. De antemano te agradezco. Mucho gusto, muchas felicidades por tu programa. Es Muchas gracias. espectacular para seguirnos formando. Y te agradezco la invitación. Eh, Gracias. Efectivamente, amigo, el tema, cuando tú me hiciste el favor de invitarme y me dices, ¿sabes? Un tema, ¿no? Un tema, la intención aquí es, efectivamente, sí, amigo. Aquí la intención, amigo, es hacerlo de una manera muy práctica, ¿no? Es hacerlo de una manera, sí, evidentemente hay muchos abogados que nos ven, pero también hay muchas personas que no entienden a veces los términos, entonces es hacerlo de una manera muy práctica. El tema es audiencia en control judicial. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió? En la reforma del Código del Estado de México, Código de Procedimientos del Estado de México, en el 2011, amigo, se incluyó ese tema. Después viene la reforma en el 2016 al Código Nacional de Procedimientos, pero ya lo contemplaba el Código del Estado de México. Entonces, en el 2016, en septiembre del 2016, hace nacional y vienen varias figuras, como bien las conoces y como parte de los amigos ya los conocemos. Evidentemente lo que va a manifestar no es la ciencia exacta. ¿Por qué? Porque hay muchas variaciones, hay muchas interpretaciones de los juzgados. Hay en una ocasión que a mí me haya pasado de esa manera, pero pueden estimarse de otra manera. Como bien sabes, de hecho ya en este tema en específico se emitieron 10 jurisprudencias para resolver los casos en específico, amigo. Entonces, la audiencia de control judicial se hace nacional y nace en el 2016 y nace también con la figura de acción penal por particulares como otras acciones. Pero esto en específico es la... Cuando nosotros vamos al Ministerio Público, yo inicié, como bien lo comentas, amigo, en el 2007, por ahí así, 2007-2008, a empezar a litigar. Sí. Íbamos al Ministerio Público y hacías la denuncia, pero ya no pasaba nada, ¿no? Generalmente en delitos no graves. Entonces, y en los graves, pues de 100 asuntos, antes formulaban imputación de 1 o 2 asuntos aproximadamente. Entonces, en el 2016 nace esta figura y hoy, ¿qué es lo que pasa? Se hace una denuncia
y el Ministerio Público tiene que hacer los actos de investigación, ¿no? Que no los realiza, y vamos a ser bien honestos, no los realiza. Entonces, es la facultad que tiene el particular, y así lo digo de manera personal, el particular, porque el particular lo puede hacer, o lo puede hacer también la defensa particular. Es la facultad que tiene el particular de hacer un escrito, así muy sencillo, que se necesita solamente poner la persona que lo está solicitando. Es muy importante poner el domicilio procesal. Ahorita estamos utilizando mucho los correos, es muy necesario que pongan el correo electrónico. Claro. Y teléfonos también no se nos pasen para que haya una comunicación muy directa. Y una breve explicación, no hay que narrar el hecho como tal, nada más es una breve explicación de lo que pasó y de las omisiones que está realizando el Ministerio Público. Esta solicitud se dirige ante el juzgado de control a la periferia que corresponda. Por decir, es decir, el competente, el que está en turno, dentro de la competencia de la fiscalía, donde se llevaron a cabo los hechos, donde denunciaste. ¿De qué depende la competencia del juez de control? Amigo, ya efectivamente tienes toda la razón, ¿no? Y ahí vino otro problema que empezamos a ventilar en los juzgados. En efecto, lo que acabas de manifestar es cierto, pero en el Estado de México. Es decir, yo soy, como bien sabes, si tienes tu casa, en Huixquilucan, y el distrito judicial que me corresponde es Barrientos, Tlalnepantla. Entonces, efectivamente, cuando el Ministerio Público realiza los actos de omisión, yo hago el escrito y lo tengo que dirigir a Barrientos. Pero en la Ciudad de México, pasa algo distinto, ¿no? Si el hecho fue en Coajimalpa, la fiscalía competente es Coajimalpa, pero ahí, ¿quién es el juzgado competente o cómo es designado? Entonces, ¿cómo es designado? Hay una unidad de gestión en Sullivan. Entonces, en Sullivan todos los controles judiciales que se quieran realizar en la Ciudad de México específicamente se meten a Sullivan, y Sullivan ya los determina a la unidad de gestión que lo vaya a llevar a cabo. Okay. Es decir, pudiera ser Reclusorio Oriente, Santa Marta, Norte, o la unidad de gestión que está a un lado de tus oficinas. Excelente. Amigo. Ok, perdón, ahí voy a hacer una pausa solamente para tratar de comprender esto junto con nuestros seguidores. Estamos platicando que una vez que se plantea una denuncia o una querella, obviamente es facultad y obligación del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, llevar a cabo los actos de investigación. Esa sería la parte inicial de esto, si es que lo estoy comprendiendo de manera correcta. Una vez que está instaurada o radicada esa investigación, pues por supuesto que queda bajo el liderazgo del propio Ministerio Público el investigar precisamente la conducta, si es o no delictiva. Así es, efectivamente. Pero en la realidad, en la práctica, en la vida diaria, nos damos cuenta que esto muy pocas veces sucede. Es decir, el Ministerio Público no siempre cumple con su obligación de llevar a cabo ni la investigación y mucho menos hablar de actos técnicos de investigación. Efectivamente, claro que sí, amigo. Entonces, es en estos casos en los que nosotros podemos hacer del conocimiento de un juez de control todas las omisiones por parte de la Fiscalía, por parte del Ministerio Público, en no cumplir con sus funciones de investigador. Efectivamente, claro que sí. ¿Qué es lo que se pone? Se le manifiesta bajo el escrito que te comento que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo y que realiza esos actos de investigación. Entonces, el juez va a solicitar una audiencia que te va a notificar vía correo electrónico y número telefónico. Los notificadores ahorita son muy prácticos. Pues ya vienen trabajando muy bien desde hace 3 años aproximadamente. Notifican a la gente del Ministerio Público para efectos de que se tenga una audiencia y se expresen los motivos por los cuales no se están haciendo los actos de investigación, y el juez de control obliga al Ministerio Público realice esos actos de investigación. Aquí nada más hay que tener cuidado, amigo,
porque la jurisprudencia ya hay una contradicción de tesis y manifiesta la jurisprudencia que también se le tiene que citar al investigado. ¿Por qué esa es ¿por qué es esa jurisprudencia? Porque dice que se deja en el estado de indefensión y que puede añadir derecho alguno. Okay. Entonces, creo que hay algo importante en esto que advierto es, podemos acudir, podemos acceder a un juez de control incluso antes de que sea judicializado un asunto. Es decir, el caso en particular que tú estás platicando, esta situación jurídica que tú estás platicando, es cuando nos encontramos en etapa de investigación, pero vamos a hacer una inconformidad, si lo podemos plantear de una manera, o si podemos ocupar otra palabra. Nos vamos a quejar, vamos a acusar que el Ministerio Público no está cumpliendo con sus funciones, con sus obligaciones. Efectivamente, claro que sí. Y esto no significa que yo esté acudiendo al juez de control ya en etapa de judicialización, sino que es dentro de la propia investigación. Efectivamente, claro, es dentro de la investigación y nuestra finalidad evidentemente es que se judicialice, ¿no? De hecho, si vas como víctima, me imagino. Efectivamente. O como ofendido, por supuesto. Sí, claro, okay. efectivamente. ¿Qué pasa si esta situación, bueno, creo que es una muy buena pregunta, Emiliano, el hacer de conocimiento del juzgado de control que existen omisiones en la investigación por parte del Ministerio Público, ¿solamente lo puede hacer la víctima o el ofendido o en su caso también el imputado? No, de hecho también lo puede hacer el imputado, es víctima o ofendido, son las partes que intervienen. Cualquiera de las partes que están involucradas en la cuestión penal, en este caso, ¿sí? En la etapa de investigación. Efectivamente, claro que sí, amigo. Excelente. Forzosamente se tiene que hacer valer esto ante juez de control, es decir, no hay ninguna otra autoridad ante la cual yo pueda hacer del conocimiento de la omisión en la investigación del Ministerio Público. Ok, es una excelente pregunta. Como bien comentaste, ya tenemos algunos añitos litigando y sí, evidentemente hay algunos aspectos o algunas acciones que podemos hacer. Sin en cambio, desde la práctica yo te comento que no ha resultado procedente y viable para el asunto en concreto. ¿Por qué? Por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, muy importante la prescripción que más adelante vamos a tomar y que afecta mucho al asunto. Entonces, la audiencia de control es una figura, es una pieza en un rompecabezas. No hay alguna otra que le vaya a dar todo el volumen o toda la fuerza que necesitamos. Sí, efectivamente, podríamos hacer algunas quejas en Contraloría, algunas quejas en Visitaduría, pudiéramos inclusive iniciar denuncias a los ministerios públicos para efectos de que realicen la actividad, pero sin en cambio esto solamente va a retardar 6 meses si nos va bien, pudiera ser 2 años. Entonces, esta figura jurídica de control judicial es una pieza de rompecabezas que lo que es, ¿para qué fue creada? Para que fue creada específicamente para que el juez de control ordene al Ministerio Público realice esos actos de investigación, pero hay que tener cuidado para que los realice. ¿No? Me he encontrado, y te lo digo, nosotros tenemos en esta figura, perfeccionándola ya 3 años. Okay. Hemos invertido, y te lo comento, hemos invertido aproximadamente como $1 millón de pesos. ¿Y el por qué? Porque en todos los asuntos que estábamos llevando se empezaron a meter controles judiciales para ver efectivamente qué es lo que es, hasta dónde podía llegar el juez. El juez lo que puede llegar, el juez no puede llevar la dirección de la investigación. El juez, la dirección de la investigación la lleva el Ministerio Público. Okay. El juez única y exclusivamente manifiesta que esos actos de investigación, ver las causas y circunstancias, por qué se están omitiendo, por qué no se están realizando y que las realicen en determinado tiempo. Hay abogados, y te lo confieso en este momento, hay abogados que hemos manifestado, solicito que el Ministerio Público, que la Fiscalía formule imputación, porque ya tengo todos los datos de prueba, ya tengo todos los elementos de investigación. Entonces el juez ha manifestado, no, yo no puedo obligar a que formule imputación, yo no puedo obligar a que resuelva de una manera
la carpeta de investigación. No puedo ordenar que formule imputación, que declare una reserva, un archivo o un ejercicio de la acción penal. Porque es facultad del propio Ministerio Público. Efectivamente, claro, pero sí puedo obligar a que se realicen esos actos de investigación. Ok, excelente. A ver, me surgen varias preguntas y leyendo lo que nos están enviando todos aquellos que nos ven, que por cierto, pues les doy las gracias por estar al pendiente de esta plática con el maestro Emiliano. Advierto varias preguntas, ojalá me puedas ayudar a resolverlas. Sí, con gusto. Primero, estamos platicando que la solicitud, bueno, tenemos que hacer un escrito, cualquiera de las partes que esté intentando el control judicial, mediante la cual le solicitemos audiencia al juez de control. Así es. En este escrito, independientemente de los generales que tenemos que plasmar, que como bien lo dijiste, pues me imagino que son los datos de la carpeta de investigación, quién está promoviendo, en qué carácter, víctima, ofendido, el imputado, por supuesto, etcétera. Ahí tenemos que especificar detalladamente cuáles son esos actos de investigación que no se están llevando a cabo, o simplemente decir, oye, solicito audiencia de control judicial para plantear diversas omisiones en la investigación por parte del Ministerio Público. Okay. Tenemos que hacerlo o justificarlo, mejor dicho, por escrito, o simplemente vamos a solicitar la audiencia para exponerlo formalmente ante el juez de control. Ok, te comento. Tú bien sabes que este sistema va variando y se va atendiendo a las necesidades, inclusive de las audiencias y las necesidades de terceros. Entonces, y también depende mucho de la interpretación de los jueces. Yo he tenido audiencias que me resuelven de una manera distinta en Barrientos, inclusive aquí en la unidad de gestión 4, ¿no? que está aquí a un lado de tus oficinas. Entonces, la cuestión aquí es que sí, efectivamente, el escrito, como tú lo mencionaste, debe de precisarse, y yo preciso, los actos de investigación que está omitiendo el Ministerio Público, para que efectivamente el Ministerio Público tenga las facultades y pueda revisar la carpeta y vaya preparado para que vea... Sí, también justifique su postura, no los hice o sí los hice. Así es, efectivamente, pero de preferencia especificarlo. También he tenido audiencias que especifico 2, pero hubo 2 faltantes, entonces ahí mismo yo lo ingreso. Sin en cambio, yo creo que, pero eso lo ingreso por causas, no causas propias, ¿no? Sino porque al final del día se movió, hubo un dato de prueba que al último ingresaron o que el mismo Ministerio Público generó, entonces se lo hago saber al juez. Sin en cambio, pues hay que hacer las cosas bien y hay que ir preparados precisando las omisiones, amigo. Okay. No me quiero salir del tema, pero ahorita mencionaste algo que a mi consideración es sumamente interesante. Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales marca y establece de manera detallada cuáles son las etapas, los medios, los pasos que se tienen que agotar desde la etapa de investigación o incluso un poco antes, y llegamos hasta la ejecución, cumplimiento y otro tipo de beneficios para la compurgación de las penas, no están homologados los criterios. Realmente no hay homologación de criterios. Tú lo acabas de mencionar bien, sí nos topamos de manera habitual con que un juez de control o un juez de juicio y también los jueces de ejecución toman o consideran elementos de una manera, mientras que si te vas a otra sala de oralidad, pues te resuelven y analizan esos elementos de manera distinta, ¿no? Claro. Como te mencionaba, no me quiero salir de tema, pero ojalá en un ratito también nos puedas platicar por qué para muchos o por qué en muchos casos sí aceptan, por lo menos en la etapa de control, que lo acabo de ver hace muy poco, te aceptan datos de prueba y no medios de prueba, porque te aceptan medios de prueba, no datos de prueba. Esto genera muchas confusiones, realmente muchas confusiones, y también que uno no pueda adecuarse, no puede implementar completamente el Código Nacional, porque pues sigue quedando a criterio de las partes, ¿no? Y eso realmente no ayuda mucho. Pero bueno, lo dejo pendiente. Sin embargo, entonces, retomando el tema del control judicial, es indispensable que lo planteemos en el escrito para que tengamos una justificación y el juez de control pueda acceder en darnos audiencia, ¿no? En darnos una audiencia para llevar a cabo el control judicial. Claro que sí, amigo. Ahora, me surge una duda y también estoy leyendo que lo están preguntando nuestros seguidores. ¿Qué pasa si en el escrito de control judicial, y probablemente ya lo hayas ahí vislumbrado,
¿Qué pasa si en el escrito de control judicial tú simplemente planteaste 2 o 3 omisiones, pero al llegar a la audiencia, tú intentas plantear 10 omisiones, por decirlo de alguna manera, o simplemente por ponerle un número? No estás generando una indefensión para el propio Ministerio Público, en el entendido de que por no haber igualdad en igualdad de armas, igualdad en la información que tú le compartiste, o se le tuvo que correr traslado, no puede ser un motivo para que el juez te diga, oye, no, solamente nos vamos a limitar en esta audiencia de control judicial a lo que tú solicitaste en el escrito, o sí te da la posibilidad de que tú puedas plantear más omisiones aun cuando no las hayas señalado en tu escrito. Claro, claro, amigo. Muy buena pregunta y es evidentemente... Criterio otra vez, me imagino. Es que es una excelente pregunta y estás atendiendo a todas las preguntas, pero sí, efectivamente es criterio. Pero mira, más que nada este sistema es de razonar, ¿no? Este sistema es ir caminando con materialmente lo que tenemos visible. Sí. Es decir, tú planteaste algo muy precioso jurídicamente. La cuestión aquí es de que ¿cómo se llama? Yo le diría a los abogados que planteemos específicamente las omisiones que están generando y para que nos veamos profesionales, para que lo hagamos bien. Sin en cambio, nadie limita que en la audiencia pudiéramos realizar otras omisiones. Claro. Y no dejan estado de defensión, amigo. ¿Por qué? Porque se supone que el Ministerio Público conoce la carpeta y la tiene estudiada. Y la defensa también tiene la responsabilidad de estudiarla y tenerla totalmente dominada. Entonces no hay una desigualdad, no hay un mejor derecho, ¿no? Porque los dos son defensas técnicas adecuadas, lo dice la misma legislación, lo manifiesta la Corte, pero yo sí les recomiendo que hagamos un buen estudio, las precisemos. Y no hay problema, si se nos olvidó o se nos pasó, las generemos, no hay problema por el criterio de razonabilidad que te había comentado, pero también algo muy importante, las partes estamos en igualdad de armas, conocemos la carpeta. Ok, entonces lo recomendable sería que si tú tienes claras las omisiones al momento de solicitar la audiencia de control judicial, pues las plantees, o sea, sí, no te lo guardes. Sí, claro. No lo dejes de sorpresa, por decirlo de alguna manera. Si realmente tienes esos elementos, pues no hay nada más claro y más sencillo que lo puedas presentar desde el momento en el que hagas la solicitud ante el juez de control. Claro. Y ya solamente en la audiencia te aboques a desarrollarlas y justificarlas, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué pasa en esa audiencia? ¿Surge debate? ¿Sigue las reglas de la audiencia en general con los principios que estipula nuestro actual Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Qué pasa? ¿Cómo se desarrolla esa audiencia? Claro que sí, amigo. Te comento nada más un breve. Nosotros ingresamos, ¿no?, a Oficialía de Partes la solicitud de audiencia. Okay. Y aproximadamente se tardan 3 días en dictar el acuerdo, ¿no? Ahí sí son más o menos uniformes los juzgados en diferentes circunscripciones, pero en 3 días te dictan el acuerdo. Okay. Si todo es correcto, si no faltan algunos datos, te van a generar una audiencia. Son audiencias muy rápidas, son 8, máximo 15 días. Entonces, eres notificado y es notificado la gente del Ministerio Público. Como te comento, hay que tener cuidado. En algunos juzgados han manifestado que se tiene que notificar al imputado. Y si no se notifica, esa audiencia podría ser nula. Sin en cambio, hay varios jueces, la mayoría en controversia constitucional manifiestan que no, porque son dolencias de quien la solicita con el Ministerio Público. Ok. Entonces, en esa audiencia ya generada, evidentemente se encuentra presente el juez de control, se encuentra presente la víctima, el quien lo solicita. Generalmente en muchos casos es la víctima, porque es la que le corresponde la investigación, apresurar la investigación, que se judicialice, que se resuelva, que se haga una resolución, que se le reparen los daños que fueron causados. Entonces, la víctima y del otro lado está la fiscalía, ¿no?
El Ministerio Público, perdón, su señoría identifica a las partes, comenzando por el agente del Ministerio Público, después por quien solicitó la audiencia, y le da el uso de la palabra con fundamento en el 217 a la víctima. Okay. En ese momento, la víctima o el abogado pueden hacer la manifestación de los hechos o la manifestación de la solicitud. No necesariamente tiene que ser el abogado. Inclusive muchas técnicas de algunos abogados dejan que lo haga la víctima para que cause más impresión en el juez. A viva voz. A viva voz. Okay. Yo no estoy de acuerdo con eso porque... Se pierde la cuestión técnica. Se pierde la cuestión técnica, se nos van hechos, se nos van lugar, se nos van días, se nos van cuestiones muy precisas que necesitamos, ¿no? Entonces, en las defensas que nosotros tenemos, lo hacemos directamente los abogados y, lo hacemos directamente los abogados manifestando el hecho muy breve, con tiempo, modo, lugar, y también manifestando, manifestando tiempo, modo y lugar, y manifestando también las omisiones que ha estado realizando el Ministerio Público. Es decir, un ejemplo muy rápido, ¿no? En un robo con violencia, en un robo con violencia sin detenido, evidentemente. Sí. El Ministerio Público tiene que realizar varias actuaciones. Una de ellas es la inspección, la citación a los investigados, la evaluación de los bienes objetos, si se encontraron o no se encontraron. Esos son los actos que se han realizado. En muchas ocasiones me han manifestado los agentes del Ministerio Público, es que ya giré los 3 citatorios, pero no se presenta. Entonces, el Ministerio Público tiene las facultades para hacerlo venir, ¿no? Con una orden de comparecencia, con una orden de arresto, con las facultades que le precisa la misma legislación. En unas ocasiones no lo hacen, y quiero precisar porque desconocen la ley, ellos mismos desconocen la ley. Okay. ¿No? Me comentaba un Ministerio Público, es que yo no lo puedo hacer venir. Le digo, pues es que la legislación te da para que solicites. Medios de apremio, incluso formas precisamente para exigir la comparecencia. La comparecencia, efectivamente. Entonces, y me he encontrado los jueces muy buenos, la mayoría, y te voy a confesar algo, yo creo que aquí me voy a salir del texto. Los jueces de la Ciudad de México son más lentos en la impartición de justicia, y discúlpame, pero lo tengo que decir, ¿no? Gracias a Dios me invitaste, me diste la libertad para manifestar lo que quisiera, pero sí lo quiero manifestar, que son muy lentos, ¿no? La impartición les tiembla mucho la mano. Yo te puedo decir que en el Estado de México ellos sí manifiestan, hágalo, y hágalo en 3 días. Y aquí, si puede, hágalo, y no dan tiempo, ¿no? Sí, hay más retraso, ¿no? Sí. En el cumplimiento de esas propias determinaciones. Deja tú del juez de control, ¿no? Pero pues el propio Ministerio Público. Creo que también parte de esto es esas omisiones de las que estamos platicando, ¿no? Claro. El no cumplir dentro de los plazos y la forma estipulada en la propia legislación, sea la ley orgánica, sea la propia Constitución, sea el Código Nacional de Procedimientos Penales, sea cualquier otro tratado que en su caso pudiera aplicar, Convención Americana, etcétera. Pues bueno, el retardo en la impartición de justicia entiendo que también lo podemos considerar como una omisión. Sí, claro, sí. Y totalmente. Por ende, también lo podríamos plantear en una audiencia de control judicial. Control judicial, claro que sí, amigo. Sí. Oye, Emiliano, y retomando el tema de la audiencia, solicitamos audiencia, nos señalaron hora, fecha de audiencia, que en varios lugares ahorita se están llevando a cabo a través de medios electrónicos, videoconferencias, teleconferencias, en otras son presenciales con los sujetos indispensables, juez, auxiliar de sala, Ministerio Público, abogado, asesor jurídico, en su caso, si vamos por víctima, ofendido. Pero bueno, ya en la audiencia, después de la individualización, después del señalamiento sobre la finalidad de la audiencia de control judicial, obviamente el uso de la voz lo tiene en un primer momento, ya hablando de las partes, aquel que solicitó la audiencia. Así es. ¿Hay debate? Sí, ¿Surge debate? Sí, claro, surge debate. Como yo te comentaba, la víctima o el asesor jurídico es quien puede manifestar los hechos y manifestar las omisiones. Es algo muy fácil de entender
qué es lo que no está haciendo la gente del Ministerio Público, Ujú. no cuánto se está tardando. También aquí te quiero puntualizar, amigo. Debe de existir en algunos, algunos juzgados de control, te manifiestan que sí hubo un precedente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precedente? Que si tú ya lo solicitaste al Ministerio Público que te lo requieran a las personas, ¿no? Para la audiencia de conciliación. Ujú. Entonces, y uno dice, sí, ya le requerí, pero hay que dejar constancia, hay que hacer una solicitud manifestándole a la fiscalía que los mande a traer firmado y sellado. Si no lo quieren recibir las fiscalías, que a veces dicen, no, yo no te puedo recibir nada, pues se sacan impresiones fotográficas y ese es tu sustento para ir a la audiencia de control y manifestar con evidencias que evidentemente se realizó. Contestando tu pregunta, en ese momento se le da vista al Ministerio Público para que manifieste, justifique su actuar o no actuar, ¿no? La Fiscalía generalmente, ahí es cuando estudia la carpeta, en ese momento es cuando sale Cuando se entera lo que no ha hecho. Sí, efectivamente, no, pero Sí, no, claro. pero aparte te echa la culpa a ti, ¿no? Por eso es lo que te digo, es muy importante que dejes asientos registrales para que puedas justificar, ¿no? Porque ellos te dicen, no, es que el abogado nunca ha ido a ver la carpeta, ¿no? El abogado nunca me Ha ha solicitado, solicitado, claro. efectivamente, por eso es que ¿Qué te digo, recomiendas? Que siempre sea por escrito. que sea por escrito. Y cuando Perdón que te interrumpa. no, Sí, muchas veces las fiscalías, el agente del Ministerio Público plantea, oye, es que no hay interés por parte de la defensa o por parte del asesor jurídico, nunca han revisado la carpeta. ¿Tú cómo evitas que esa sea la postura del Ministerio Público? Cada que solicitas o cada que acudes a la fiscalía a revisar la carpeta de investigación, ¿solicitas que quede asentada la comparecencia o cómo lo manejas? Ok, yo siempre llevo escritos, amigo. Siempre llevo escritos. Okay. Y no te digo que una comparecencia, porque me dicen, ¿sabes qué? Tengo detenidos y me tardan 5, 6, 7 horas, ¿no? Para el hartazgo del abogado. Entonces, Claro. lo que hago es llevar el escrito, que me firman la recepción y ya dejo el justificante. Cuando ellos ya me dicen, ¿sabes qué? Ven a ratificar, adelante, no tengo problema, pero voy dejando esas evidencias. Que se convierte en dato de prueba. Así es, efectivamente. Entonces, al ser considerado como dato de prueba, basta con que abren la carpeta de investigación para que sea considerado. No hay más que hacer en ese sentido y es una excelente justificación a tu favor. Totalmente, claro que sí, efectivamente. Entonces, bueno, se inicia la audiencia de control judicial, se da la voz al solicitante de dicha audiencia, se genera el debate con el Ministerio Público. ¿Qué se resuelve y cuáles son los alcances? Independientemente que ya nos platicaste hasta dónde puede llegar la resolución del juez de control en el tema del control judicial, mi pregunta en específico, y estoy leyendo a nuestros seguidores, es, ¿el juez de control va a determinar que se hagan dichos actos de investigación porque fueron omisos por parte de la Fiscalía? Y segunda pregunta es, ¿el juez de control puede ordenar que se lleven a cabo actos de investigación distintos a los que fueron solicitados? Me gustaría que nos ayudaras con esas dos preguntas. Claro, sí. Como yo te comentaba hace rato, todo eso es bajo la razonabilidad. Sí. Evidentemente, la carpeta siempre tiene que ir apegado a actos de investigación que vayan a beneficiar el transcurso y la guía del asunto. No, si el abogado... Hay incluso abogados que solicitan actos de investigación que no benefician en ningún momento a la carpeta. Entonces el juez es el que, bajo la valoración del Ministerio Público, si ven que es un dato que no beneficia a la carpeta, pues puede quedar excluido, ¿no? Okay. Pero si el abogado justifica que ese dato le puede ayudar y servir para la investigación, para una judicialización y en su momento una resolución favorable, entonces lo va a autorizar. ¿Cuáles son los alcances del juez? El juez, evidentemente, si todo está pegado a derecho y es justificable, entonces el juez va a ordenar que se realicen esos actos de investigación y le va a dar un tiempo al Ministerio Público, ¿no? Depende mucho la carga de trabajo, pero te vuelvo a comentar y disculpen las palabras, el Estado de México no les tiemblan, no nos tiemblan, ¿verdad? Pero realizan actos de investigación 10, 15 días, ¿no? Ok, eso creo que es algo sumamente importante. Vaya, independientemente de que el juez de control determine
u ordene, mejor dicho, el que se lleven a cabo actos de investigación, también se va a señalar un plazo para que se realicen. Así es. Es decir, no va a quedar al libre albedrío de la propia fiscalía el que, ok, ya me ordenó el juez de control llevar a cabo actos de investigación, yo sabré cuándo los hago. Sí, pero que lo pelee el abogado. Es muy importante, amigo. Lo tiene que pelear el abogado. Es decir, independientemente de pedirle a su señoría que ya determinó cuáles actos de investigación se tienen que llevar a cabo, volvemos a solicitar el uso de la voz y también solicitamos que fije plazo para el cumplimiento o para la realización de dichos actos de investigación. Que proponga el abogado, ¿no? Yo soy más activo. Que el abogado proponga un término de 5 días. Un plazo corto para que nos veamos uno medio. Efectivamente, así es, efectivamente. Porque sí ha pasado, ¿no? De que luego no somos precisos. Ya tenemos la audiencia, pero no somos precisos en varias cuestiones, ¿no? Por un ejemplo, yo solicité un control judicial para una orden de aprehensión, ¿no? Sí. Y tú vas a decir, oye, si acabas de decir que el juez no puede obligar a que se solicite una orden de aprehensión, sin en cambio, sí se dio en Barrientos, el juez de control ordenó a la gente del Ministerio Público girar la orden de aprehensión, pero ya yo llevaba un año peleando esa orden de aprehensión. Okay. Entonces, yo sí le precisé a su señoría que me dijera el día que me iba a tener la orden de aprehensión y la hora en la que me la iban a notificar. Entonces, el abogado tiene que estar peleando todo para que podamos tener un buen resultado. Buen resultado, porque si no, pues se convierte todo al aire, ¿no? Y de nada va a servir hacer esos controles si no los perfeccionamos. Excelente. Emiliano, vamos en muy buen tiempo. Todavía hay algunas preguntas, pero creo que vale la pena avanzar un poquito más. Sí, con todo gusto. Se dicta la resolución por parte del juez de control. Se determinan cuáles actos de investigación no deben realizarse por ser completamente ajenos a la propia investigación. Y en su caso se ordena y se señala qué actos de investigación sí se tienen que llevar a cabo, dentro de qué plazo. Así es. ¿Esa resolución se puede impugnar? ¿Quién la puede impugnar? ¿Y de qué forma se impugna? Ok. ¿Quién le puede impugnar? Las partes, ¿no? ¿Ministerio Público? Ministerio Público lo puede impugnar. Que sería en este caso el obligado, si lo veo de una manera, salvo que el juez de control te niegue que se lleven a cabo todos los actos de investigación, que sería obviamente la víctima. La víctima. Sí, así es. Cualquiera lo puede impugnar, efectivamente, el Ministerio Público, la víctima, o bien el investigado cuando se presente, ¿no? Cuando se den causas específicos. ¿Cuál es la vía de impugnación? Hay el recurso ¿Es ordinario, es el de revocación, que lo pueden impugnar en ese momento y lo tienen que agotar, porque si no, ya sigue la apelación, y la apelación, si no agotaste la revocación, te lo dan por acto infundado. Ok, ¿consentido sería? Así es, efectivamente. Ok, entonces en la propia audiencia sabemos que el recurso de revocación se tiene que hacer valer en cualquier audiencia oral, ¿no? Al momento inmediato posterior de que la autoridad emite su determinación, interponemos recurso de revocación. Así es, amigo. No sé, salvo tu mejor opinión, pero bueno, son pocas las ocasiones en las que la propia autoridad reconoce a través de la revocación que modifica, ¿no? su determinación. Sin embargo, agotamos el recurso de revocación y después nos vamos al recurso de apelación. Así es. Excelente. Emiliano, otra pregunta que tenemos aquí. Esa resolución, una vez que quede firme, se haya o no impugnado, ¿esa resolución puede ser considerada, genera antecedente dentro de la propia carpeta de investigación? ¿Qué efectos, independientemente de llevar o de ordenar actos de investigación, qué otros efectos genera esa resolución dictada dentro del control de investigación? Ok, mira, yo en específico, amigo, lo que hago es, sí, efectivamente, yo lo utilizo como antecedente, porque cuando hay omisiones, yo lo veo, y yo es mi punto particular de vista, cuando hay omisiones, entonces el Ministerio Público está entorpeciendo el actuar, y en muchos de estos omite, si vas como víctima, omite datos de prueba, y hay un beneficio para el investigado o el imputado. Entonces, yo efectivamente lo utilizo como antecedente para que el juez tenga, evidentemente, que hubo omisiones, que no se está haciendo bien el trabajo y que se revisen esos actuares. Pero yo sí lo genero siempre como antecedente de investigación. Creo que vale la pena el dejar en claro algo y espero que me puedas ayudar con ello.
No porque el juez de control ordene que se lleven a cabo actos de investigación que fueron omisos por parte de la Fiscalía, significa que en todos los casos se va a judicializar. Es decir, no queda sujeta la investigación o no se priva o se limita la facultad de investigación y de judicialización del Ministerio Público por el simple hecho de que el juez de control haya ordenado actos de investigación. Lo planteo de otra manera. No forzosamente después de que se agoten esos actos de investigación que ordenó el juez de control, se va a judicializar. No necesariamente. Es decir, no siempre va a ser la consecuencia. No porque el juez de control haya ordenado actos de investigación, se va a judicializar. Sigue siendo criterio y un elemento a resolver o a determinar exclusivamente la Fiscalía. Del Ministerio Público, de la Fiscalía. Sí, efectivamente, los actos de investigación, esos son los que evidentemente tenemos que seguir, seguir para evidentemente tener ya todos los datos de prueba y poder estar en la aptitud de solicitar una judicialización. Okay. Bueno, eso es lo que se pretende, pero si no una judicialización, una determinación. Aquí hay un punto importante, discúlpame que lo tome desde este momento, la prescripción de la acción penal, ¿no? Bien. Entonces, la mayoría de los delitos, que son delitos no graves, o delitos que su mínima no exceda de un año. Nos vamos a 3, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí el problema, no, perdón amigo, nos vamos a un año, a un año de prescripción. No es menor de un año la prescripción. Hasta un año, tenemos hasta un año para judicializar. Ok. Ajá, hasta para judicializar, ¿no? Entonces, perdón, me perdí en la idea de la prescripción como tal del delito, disculpa. Ajá, okay. Sí. Pero para judicializar tenemos el año. Así es, efectivamente. Sí, de hecho para eso es este mecanismo, el control judicial, para que se realicen los actos de investigación y el Ministerio Público pueda resolver. ¿Cuándo es evidente y eficaz y lo sano que se resuelva? Antes de un año. ¿Un año a partir de cuándo? A partir de que fueron los hechos. De los hechos, más no de la denuncia o de la querella. A partir de que fueron los hechos. A partir de que fueron los hechos. Ok, eso es excelente. ¿Qué pasa después de ese año? Prescribe el delito, se extingue la acción penal y te determinan un no ejercicio de la acción penal. Un no ejercicio porque prescribió el delito. Excelente, Emiliano. Pues bueno, amigos, creo que ha sido sumamente interesante la plática que hemos tenido el día de hoy. El tema me queda clarísimo. Espero que a todos aquellos que nos están siguiendo también les haya sido de gran importancia, de gran utilidad. Emiliano, te doy las gracias por habernos acompañado. Te invito a que nos acompañes en otras ocasiones para poder desarrollar temas tanto de la rama penal, que sé que es uno de tus principales áreas o ramas del derecho, pero también de otra cuestión que esté completamente relacionada con nuestra profesión. Esta información que proporcionamos a todos aquellos que nos acompañan, bueno, siempre generará obviamente más inquietudes, más cuestionamientos, como me comprometí al principio del programa y te comprometí a ti. Espero que nos puedas ayudar a resolver todas aquellas dudas que nos sigan enviando por las redes sociales. Y pues bueno, espero de verdad de todo corazón que te veamos varias ocasiones más aquí en el programa. Muchísimas gracias, Emiliano. No, hombre, amigo, muchas gracias por la invitación. Lo que acabo de manifestar, nada más quisiera dejar un poquito ahí claro, amigo, no es la verdad absoluta, ¿no? Todo esto lo que he manifestado es de acuerdo a las variaciones que hemos tenido. Y lo de la práctica, ¿no? O sea, realmente la práctica que has llevado a cabo. Sí, muchos amigos y como tú les pueden resolver de otra manera, pueden hacer. Sin en cambio, yo lo que he manejado... y que te ha dado resultado. Y que me ha dado resultado. Y que la verdad te lo juro que en el despacho le hemos invertido para perfeccionar esa técnica. Entonces, pues da buenos resultados. Y te agradezco, amigo, te agradezco infinitamente. Y yo puestísimo para cuando tú me digas. Muchísimas gracias. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales? Sí, claro que sí. Facebook, Emiliano Nava, y correo electrónico emilianonav11@hotmail.com. Te pueden contactar, ¿cierto? Sí, con todo gusto, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos siguen. Les deseamos muy buena noche. Un fuerte abrazo y nos veremos en la siguiente emisión del programa Derecho para Todos. Saludos.